Experimentando. No. Sigo esperando. ¿Qué es? 11:03. Voy a empezar a las 11:11. Así que solamente que quería preverme y tener anticipación porque luego es un caos. Bueno, yo creo que voy a empezar y ya a ver si alguien se incorpora a las 11:11. Y bueno, la idea es que de todas formas a esa hora ya estar con el video. Bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar aquí en este canal informativo. Bueno, inicialmente subí música de Romanticidio, de Yolocuica, de Cocoyan, de otras cosas. En toda mi experiencia de vida humana, pues he vivido con la música, acompañándome con la música, con instrumentos, en diferentes proyectos, diferentes amigos, diferentes aprendizajes. Entonces, pues hoy mi canal está hecho un universo porque hay diversidad. Entonces podrán conocer al Rodrigo bueno, para los que no me conocen, van a poder observar al Rodrigo del pasado antes de despertar. Bueno, de comenzar a despertar. El proceso es infinito. Entonces, más sin embargo, pues es parte de mi historia, parte de mi vida. ¿Quién es Rodrigo? ¿Qué es Rodrigo? ¿Qué ha hecho Rodrigo en su vida antes de despertar? Y pues prácticamente lo que ha hecho Rodrigo antes de despertar, realmente, pues disfrutar la vida. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Mucho tiempo de mi infancia la viví en Cocula. Cocula, Jalisco, es un pueblo. Y bueno, ahí prácticamente estuve hasta los 5 años. Bueno, realmente ya seguido, pues, pero estuve algunos años ahí y me encantaba porque podía ir al río, podía ir al cerro,
madrugaba para ir al cerro con mi tío Rito, en una burrita para sembrar. Entonces, wow, fue divino. La verdad es que si me lo hubieran preguntado, yo no me hubiera movido de ahí. Más sin embargo, pues mis papás viven en la ciudad, vivían en la ciudad, entonces, pues la vida tenía que ser en la ciudad prácticamente. Y esto para mí causó un poco de conflicto porque yo no me hallaba para nada con mis amigos, bueno, con mis compañeros de la escuela. No podía hacer amigos, era un poquito complicado. Mm, no entendía muchas cosas de la escuela. Me costó trabajo relacionarme, me hicieron mucho bullying. Realmente yo lo que quería era como estar sintiendo. Me encantaba leer, eso sí, y prácticamente era mi refugio la lectura. Entonces, bueno, y bueno, ese es un poquito de quién es Rodrigo en la infancia. Entonces, desde niño, pues yo me sentía como que no encajaba con los demás, pero yo pensaba que el problema era yo. Yo pensaba que algo había en mí que estaba mal y que por eso no podía tener amigos, mm, pasarla bien simplemente porque todo el tiempo me sentía atacado, todo el tiempo los niños sobre mí, quitándome mis cosas. Mm, y aunque yo me hubiera querido cuando yo me quería enfocar de todas formas en el estudio, de todas formas no me dejaban, entonces. Y bueno, comparto mucho esa idea que comparte mm, Matías de Stefano, porque se me hace bien curioso porque su vida en la infancia pues es parecida a la mía, porque él platica que también vivió el bullying de chico y me cuadra, pues tiene sentido porque yo lo viví. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en esa situación? Yo en lo personal lo que pensé es que yo pensé todo el tiempo que algo había mal en mí. Entonces se crea así como ese chip y lo cargas y luego de repente entras a la secundaria y pasa lo mismo, entras a la preparatoria y pasa lo mismo, entras a la universidad y vuelve a pasar lo mismo. Y dije, es que yo soy el que está mal, ¿no? Pero bueno, no se trata de enjuiciar a nadie ni nada, solamente entender qué está pasando en la ciudad, qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestro planeta realmente. Y algo que es muy claro es que ese sistema no funciona. Entonces, porque hemos sido adoctrinados por mucho tiempo, eh, hay que aclarar que no creo que el sistema haya nacido con esa intención, simplemente que nació en un momento que era necesario, cumplió lo que tenía que cumplir y ya no es funcional. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es, en este empoderamiento, realmente es recordar quiénes somos y recordando quién soy, es la manera en la que yo puedo ser, es la manera en la que puedo expandirme y que puedo compartir. Entonces, mmm, yo tengo 2 años trabajando intensamente en mi despertar y pues prácticamente mmm, estos 2 años, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, es estar aprendiendo todos los días, todo el tiempo. Y me encanta, wow, es hermoso, porque incluso me identifico con todo lo que escucho, pero yo escogí a mis guías, o ellos me escogieron a mí, no sé. Porque hay un montón de maestros en este momento, entonces cada quien escoge a quien más le resuene, con quien más se sienta que conecta. Entonces, pues bueno, yo conecté mmm, con estos maestros que todo el día, que todos los días explican, que todos los días han compartido mensajes, mmm, y sobre todo que encontré el camino
que es como más neutral de todos, que es el camino del yo soy. Y bueno, para mí, wow, es mm, ha sido mi pase a la libertad, porque he decidido no trabajar nunca más en ninguna empresa, solamente dedicarme a mi música, dedicarme a lo que me gusta. A mí me encanta hablar, siempre estoy hablando, siempre me escucha. Entonces dije, es momento de dar un siguiente paso y recordar por qué estoy aquí, recordar quién soy, reconocerme y reconocer a a todos mis amigos y de esta manera expandirme y entrar con todo mi corazón, con todo mi amor en esta ciudad donde tenga que estar o en cualquier ciudad del planeta para hacer mi parte, lo que me toca a mí, lo que puedo contribuir yo, los trabajos que hemos hecho que ya hemos hecho en tribu con amigos. La verdad es que es impresionante cómo llegan las cosas, las señales, los mensajes, las canalizaciones. Yo no sabía que podía canalizar y de repente ya estaba recibiendo un montón de información que no entendía o que de repente sentí que la entendía y yo, no sé, siento que sé todo, pero ahora no sé cómo explicarlo. Entonces, me he dado la oportunidad y el tiempo para aprender más, reconociéndome que no tenía prisa, como una tortuguita. Y al recordar a la tortuga decía, ahí está, yo soy una tortuga cósmica. Y bueno, incluso lo sé porque en el Solkin eso viene pues, que soy una tortuga cósmica, que yo soy el amor cósmico. Me encanta el Solkin. Y bueno, y en mi carta astral pues viene que yo soy cáncer y mi ascendente es Géminis, el cual me está diciendo que todo lo que haga lo haga pensando en nosotros, en todos, en expandirme, que cada que haga algo sea pensando en nosotros. Entonces, bienvenidos a este su canal. Yo soy Rodrigo Guadalupe. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gratitud. Gracias, 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 gracias. Me expando con el corazón, me expando con el amor. En mi segundo vivo, en tema al despertar, con la intención de tocar los corazones de mis hermanos, de mis amigos, tocar los corazones, llevar el mensaje, compartir el mensaje que me corresponde en mi actividad planetaria como Rodrigo Guadalupe Molina Virgen. Yo soy el que soy. Yo soy la tierra. Yo soy el fuego. Yo soy el aire. Yo soy el agua. Yo soy el que soy. Yo soy Rodrigo Guadalupe. Yo soy red planetaria, red de conciencia. Yo soy amor y yo soy armonía. Yo soy México y soy el Padre Sabio. Yo soy Jalisco. Yo soy el templo de arena. Yo lo soy Huaxlin.
Y bueno, entonces vi el tema que quiero compartir son los conceptos básicos para entender nuestro papel como mexicanos en este despertar, sobre todo a las personas que apenas comienzan a despertar, que realmente tengan una información como por dónde empezar, porque igual pueden entrar a las redes o hay mucha información y para una persona que apenas tiene una semana, un mes de despertar, pues no va a entender muchas cosas si no profundizamos, si no vamos al origen de dónde estoy parado hoy, y más si soy mexicano. México. En la espiritualidad siempre van a encontrar más el nombre de México como México que como México. ¿Y por qué México? Porque es la forma correcta en la que se escribe y se pronuncia. Como nosotros lo conocemos como México, realmente es algo que por cuestión de cuando llegó a la conquista, pues se castellanizó, entonces por eso se quedó como México, pero realmente originalmente deberíamos de llamarlo México. ¿Pero por qué? Esto tiene una explicación. La explicación es porque viene del náhuatl. Entonces, nosotros recordemos que el náhuatl es la lengua madre, la lengua materna de México. Por lo tanto, si yo conozco los conceptos básicos del náhuatl, voy a entender algunas cosas que a lo mejor no comprendo. En este caso, que la X, la letra X se pronuncia sh, como SH. Entonces, yo tendría que, al momento de que yo digo México, yo tengo que decir México. 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 Por eso decimos México, porque la X en náhuatl se pronuncia como SH. México, Mexica. Y la última cultura o la cultura que fue conquistada fueron los mexicas. Igual, la forma que deberíamos nombrarlo correctamente es mexicas. Y los confundimos o pensamos que mexica es el azteca. Y realmente no, porque azteca significa otra cosa que no tiene nada que ver con México. Realmente azteca era como un insulto incluso. Entonces, mexica, México, los mexicas. Entonces, cuando yo empiezo a ordenar esto en la historia de México, en tiempos de transformación de México, lo que fue la conquista o la canalización española, pues empiezo a comprender un poco más de todo lo que va a venir después y de lo que hay atrás. Porque si no entiendo esto que es tan básico, me voy a perder. Entonces, por eso van a encontrar mucho que digan el Padre Sabio, México. Y el Padre Sabio es la forma en la que se le llama a México en el despertar. México es el Padre Sabio. Se le conoce como el Padre Sabio. Y si se fijan, tiene 32 estados. Por lo tanto, su espíritu, que es su avatar, vendría siendo el código 33 y es un número maestro. O, si nos vamos a la historia, la parte de territorio que perdió México vendría siendo el número 33 también.
simbólicamente. Entonces, cuando México pierde esa parte, pues prácticamente el momento de que perdió la cabeza, un padre que pierde la cabeza, peligroso. Por eso México mucho tiempo se convirtió en un país machista, porque se desconectó de su espíritu, de la cabeza, de la feminidad. Y bueno, eso ya es cosa del pasado. Lo bonito de hoy es que ya, México recupera su espíritu, Shesha, su energía femenina. Entonces, nos va a ayudar mucho a entender qué está pasando en México, qué está pasando en otras partes del planeta, porque en el momento que México recupera su espíritu, que recupera su energía, es la manera en que México, amorosamente y como maestro que es, se va a poder expandir en todo el planeta. Toda esta energía femenina que hay que compartir con todo el planeta. Y para esto vienen o tienen que pasar cosas que nos pueden de repente como asustar, pero mientras estemos enfocados en nuestro despertar, en quién soy yo, en trabajar todos los días, realmente eso no me va a afectar en nada. Entonces, bueno, ya vimos la X y por qué México. Entonces, hay otra palabra que también es importante explicar, que en náhuatl, cuando vemos la doble L, es muy común verlo en el náhuatl. Entonces, por ejemplo, podemos ver esta palabra, Koji. Y si se fijan, para los que viven en Guadalajara, que no decimos Koji, decimos Coli. Coli, porque la doble L la pronunciamos como una L. Entonces, la doble L siempre va a ser una L. Al momento que yo lo hablo, que yo lo pronuncio. Entonces, si se fijan, son cosas muy sencillas, pero que si no las conocemos nos pueden confundir o no las vamos a entender cuando sea importante para un mensaje o algo que me vaya a ayudar a mí como herramienta para mi despertar, para mi trabajo personal. Entonces, es importante saber los conceptos básicos de México. México. Y bueno, el papel que se ha realizado en México es realmente muy hermoso, histórico. Pareciera que todo se hizo apenas, pero no. Ya se ha trabajado en otras vidas, se han hecho un montón de trabajos. Las activaciones más importantes en esos 2 años ya se realizaron y hay infinidad de personas trabajando para que se cumplan todas las activaciones que se tenían que hacer y todo lo que sigue, porque realmente esto es de todos los días. La red se sostiene todos los días. Cada día no basta con ir a una ceremonia y pensar que ya eso fue todo, ¿no? Realmente el trabajo es todos los días, en la tarde, en la noche, hacerme preguntas todos los días para aprender cosas nuevas. Mientras menos juicios tengamos, más vamos a poder conocer, aprender, expandirnos. Entonces, el mensaje que quería compartir con ustedes, pues que realmente conociéramos por qué la gente dice México, por qué dicen el Padre Sabio. Son conceptos muy sencillos, pues, que si conocemos un poquito la lengua en náhuatl, lo vamos a entender más rápido. El trabajo que me tocó a mí vivir en esta experiencia de despertar, pues cuando yo tengo mi primera ceremonia hace 2 años,
lo que yo vi fue mi primer visión sagrada, lo que vi fueron las constelaciones. Vi las constelaciones, después vi símbolos mayas por todas partes y, mm, y en ese momento me venían imágenes de pirámides y yo solo estaba dejándome guiar por la, la medicina, las plantas sagradas, y me estaban dando una maestría de que yo soy el universo, de que tú eres el universo, de que todo está unido, que pensamos que las cosas están separadas, pero realmente no están separadas. El único que ha separado las cosas es el hombre. El hombre es el único que ha separado a su ser de sí mismo, de Dios incluso, cuando todos somos Dios. Entonces, ¿quién hizo la separación? El hombre. Las pirámides es algo que están ahí en el planeta para trabajar, que nos ayudan a bajar información, a plasmarla en la materia, en la tierra, como códigos sagrados, y todo lleva un proceso, un tiempo y un espacio. Por eso hay pirámides en el planeta, no es nomás porque sí. y es hora de que nos demos cuenta de que las pirámides realmente no fueron construidas para hacer sacrificios. Realmente las pirámides tienen un propósito más, más grande, universal, cósmico. Porque las pirámides nos ayudan a recibir información en la Tierra que no se pierda. Es tecnología, es tecnología. Al igual que lo es la tecnología de las plantas sagradas. Nos han hecho creer o hemos pensado que nuestros ancestros no conocían de tecnología, que nuestros ancestros eran unos ignorantes, que nuestros ancestros no habían evolucionado, y es pura mentira. O sea, realmente no tiene sentido. Si los ancestros fueran ignorantes o no hubieran tenido tecnología, no existirían las pirámides tan perfectas en todo el planeta. Egipto, Teotihuacán, Oaxaca, Perú. Entonces, es hermoso estar en la red, es hermoso tener internet, es hermoso estar conectados con todo el mundo, porque es la manera en la que vamos a darnos cuenta de muchas cosas entre nosotros. Nos vamos a sostener o ya nos estamos sosteniendo de esta red, nuestra red de conciencia, nuestra red planetaria. Entonces, en el momento que yo me sensibilizo un poquito más, en el momento en que yo comienzo a pensar en mis ancestros con amor, en ver la historia con amor, sí es cierto que hubo un tiempo sacrificios, pero en ese momento había una distorsión en América. Entonces, porque nuestros ancestros, y hablo de los mexicas, pues, cuando fue la conquista. Cuando fue la conquista, ¿y por qué se dio la conquista? Es porque mm, los pueblos estaban separados, no estaban unidos. Los mexicas estaban buscando controlar a a los demás pueblos. Entonces, eso no les ayudó a, a sostenerse. Por el contrario, eso fue una causa de que ellos no pudieran mm, empoderarse y protegerse y cuidarse entre ellos. mm, los mexicas realmente buscaban conectar con el universo, con el cosmos. Mm, sus guías, digamos que lo que podían canalizar, pues les daba una idea, pero realmente estaban un poco muy perdidos y por eso comenzaron los sacrificios, porque necesitaban la sangre para hacer los rituales. Hoy en día, si viviéramos esa etapa, pues ya no matamos a nadie. O sea, bueno, más bien ya nadie se ofrecería a morir. Más bien ahora una mujer podría ofrendar su menstruación y con eso arreglamos todo el problema, sin que nadie muera.
Para nosotros es muy fácil hacer ese análisis, pero para ellos no. Y cuando sea el futuro en 50, 500, 200 años, cuando nos volteen a ver a nosotros, van a decir lo mismo. Lo que estaban haciendo ellos cuando estaban despertando está mal. Porque siempre los que van naciendo, los que van llegando, ya vienen con más o pueden recibir más información, y por eso vemos a los niños tan despiertos o más inteligentes o cuestionando todo, porque así es a lo largo de la historia. Nosotros podemos observar el pasado, podemos ver a nuestros ancestros y decir, se equivocaron en esto, en aquello y en lo otro. ¿Cómo? ¿Por qué hacen sacrificios? No tiene sentido. ¿Por qué no ofrecieron su menstruación las mujeres con amor y con eso no matabas a nadie? Si lo que necesitaban era sangre. Hoy es fácil verlo, pero en aquel momento no, porque nadie sabía para dónde iba. Realmente estaban haciendo lo posible por canalizar, por tener información, pero estaban perdidos. Entonces, si yo conozco la historia y cambio mi perspectiva de la historia, esto me va a ayudar a que el presente y lo que venga en el futuro tenga más coherencia. Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que pasaba con las pirámides, pero realmente las pirámides, su propósito es canalizar, nos ayudan a obtener información, las pirámides, y cuando lo hacemos conscientemente, se vuelve nuestra mejor herramienta, nuestra mejor tecnología, y se necesitan mínimo 3 personas para hacer una activación planetaria en las pirámides y poder jalar información del universo, del cosmos. Entonces las pirámides son herramientas de tecnología que ya están ahí, listas para usarse. Pero la única manera en la que se van a poder usar es que se necesitan 3 personas que estén conscientes de su divinidad. Se necesitan 3 personas que hayan recorrido el camino de yo soy. Porque cuando recorres el camino de yo soy, te empoderas, recuperas tu divinidad, y al reconocerte yo soy, te vuelves un activador planetario, porque yo soy el que soy. Y cuando trabajas yo soy, te das cuenta que todo está unido, que tú eres el fuego, que tú eres el agua, que tú eres el aire, que tú eres todo. Entonces, no se puede hacer una activación en una pirámide si no hay 3 personas que no hayan trabajado con su yo soy. Entonces, porque no todos lo comprenden. Yo soy es un camino que te libera de todo, te vuelve libre de todo. Hay muchas enseñanzas en la espiritualidad, miles, montones. Algunas dogmatizadas, otras con doctrinas que todavía repiten patrones como en las religiones. Eso no quiere decir que sea malo, pues, sino que son procesos diferentes. La gente busca algo, está buscando en qué sostenerse. Al ya no tener una iglesia o una religión, está buscando de dónde sostenerse y cómo sostengo a Dios, cómo me sostengo de Dios. Y por eso se sigue o nos seguimos, estamos repitiendo incluso a veces patrones de adoctrinamientos. Adoctrinamiento, adoctrinamiento. Y es solamente como cambiar. Me salgo de la iglesia y me meto a otra iglesia que me va a ayudar a despertar. Te ayuda a sostenerte, pero no de momento. O sea, es como, mientras. Eso no quiere decir que las religiones sean malas. Lo malo es decir que esta es la única verdad. Las religiones no son malas. Lo malo es decir, esta es la única verdad. Y esa es nuestra más grande enseñanza y más grande aprendizaje hoy en día. No existe una verdad, existen muchas verdades. Entonces, hay miles de caminos. Y yo soy, para mí en lo personal es mi camino, porque me libera de todo, soy libre. Yo soy libre. Yo soy un ser divino y como un ser divino no vuelvo a trabajar en mi vida. Solamente me voy a divertir y voy a ser quien soy.
Voy a vivir de mí mismo siendo quien yo soy. Así nomás toqué una sonata. Puedo sostenerme, puedo estar en cualquier parte como una sonaja, siendo yo mismo, recibiendo dinero, compartiendo mensajes con una sola sonaja. Entonces, cuando empiezo a trabajar yo soy, no hay límites. Yo tengo una guitarra, pues, y wow, es mi mejor herramienta. Pero también mi voz de Rodrigo, es una herramienta. Entonces he decidido usar mis herramientas, ser yo, sin horario de oficina, sin reglas, siendo yo mismo. Y es la forma en la que me voy a expandir. Y este es uno de mis primeros videos donde comparto mi mensaje con amor, aunque nada más una persona, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o al rato lo vean 10. No importa. El mensaje va a llegar cuando tenga que llegar, con quien tenga que llegar. Y aquí hay mucho trabajo que hacer simplemente en Guadalajara, en México. Hay mucho trabajo. Bueno, trabajo. Hay mucho que compartir más bien. Y nos vamos a ayudar todos y cada uno de nosotros a expandirnos en esta red de conciencia, en la red planetaria. El trabajo que yo hice, bueno, cuando comencé a hacer el camino del yo soy, a la vez también tuve que hacer el camino del dragón. Y en el camino del dragón no me fue tan difícil porque lo que hace el camino del dragón es que te pone a prueba con el amor incondicional y te tienes que liberar de todos los juicios, de todo lo que juzgaste. Y te pone a prueba porque te dice, ah, sí, amor incondicional, a ver. Y te pone la prueba, a ver si es cierto que realmente eres amor incondicional como dices. Y te pone a prueba cuando decides tomar el camino del dragón. En el camino del dragón solamente contemplas. Te puedes parar o sentar frente a un árbol, contemplarlo, observarlo sin juicio. Respiras, pero solo por la nariz. Y sale por la nariz. Entra por la nariz y sale por la nariz. No sale por la boca. Por la boca solo comemos. La respiración consciente es siempre por la nariz. Entonces, contemplas sin juicio y puedes canalizar en ese momento. Entras a otras dimensiones, contemplas el dragón, contemplas lo que puedas contemplar, hasta geometría sagrada se manifiesta. Entonces, o entras a tu ser, que tu ser también es geometría sagrada, ideología sagrada, es divina. Antes nos decían que solamente si meditabas de esta manera, como lo hacía Buda, es la única correcta, y si lo haces de otra forma está mal, y nunca te vas a iluminar, y los espíritus nunca te van a escuchar. Es una mentira. Realmente no existe una regla para meditar, es una mentira. Lo puedes hacer como tú quieras. El punto es que te sientas a gusto contigo mismo. Hay gente que hasta en el baño medita. O sea, sentado en la taza del baño, puede hablar un espíritu, orinando. A una amiga le hablaron los espíritus cuando tenía 3 caguamas. Y es que estaba en ese momento ya súper relajada. Y le hablaron para que me mandara un mensaje a mí, muy importante. Entonces, el juicio es humano nada más. Para el universo todo es perfecto.
todo lo que conocemos como drogas realmente son herramientas. Hasta la comida es una droga. La misma comida es una droga. Entonces, el humano realmente lo único que necesita es respirar conscientemente y tomar agua. Con eso podríamos vivir conscientemente cientos de años. O como los lemurianos, creo que llegaban a vivir hasta miles, no sé, he escuchado. Con Samuel Valdivia, él ha platicado mucho de eso. Entonces, estamos rompiendo dogmas, estamos rompiendo paradigmas, adoctrinamientos. Esto se trata de libertad, de permitir al cuerpo ser quien es, de sentir, de equivocarse, sin dogmas, libremente, sin una única verdad más que la verdad del corazón. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Por eso cuando recorres el camino de yo soy, te liberas de un montón de cosas. Porque solo eres tú. Yo soy. Y si recuerdas quién eres todo. Eres el universo, eres la tierra, eres el árbol. Y siendo todos ellos, wow. El mejor maestro es el árbol porque el árbol enseña con el ejemplo. Es un ser que está anclado en la tierra y conectando con el cielo, buscando la luz, pero muy conectado con la tierra. Entonces, tenemos mucha información, muchos códigos, muchos maestros y la manera en que vamos a ir avanzando para encontrar o cambiar de maestros, porque esto es de cambios todo el tiempo, no podemos quedarnos con la información de una sola persona, necesitamos aprovechar la red. Y lo que dijo él me gustó, lo que dijo él. Y en la forma, yo voy a tomar la información, la forma en la que a mí me va a ayudar a construir mi propia realidad. No quiere decir que sea malo trabajar en una empresa, está bien. Si lo disfrutas, está perfecto. Pero si la estás pasando mal, si no te gusta el ambiente, si no entiendes y dices, ¿por qué estoy aquí? Entonces ahí es un momento de, gracias, con permiso, y le busco. Yo la verdad que lo que hacía es como, yo vine a aprender y yo sé que esto es una ilusión y yo vine por el dinero y me voy a divertir. No lo tomaba tan en serio lo del trabajo, sino que lo veía como, me estoy divirtiendo y me están pagando por aprender, como si fuera la escuela. Así fue mi perspectiva, pues. Pero he decidido ya no trabajar en ninguna otra empresa. He decidido dedicarme a mí, enfocarme en mí, en entregarme a Rodrigo, porque recuerdo muchas cosas de niño que, bueno, o he analizado muchas cosas de mi infancia que me hacen saber y darme cuenta que tengo una tarea aquí. Mi tarea es ser yo. Mi tarea es yo soy. Entonces, voy a usar todas las redes para expandirme, la música, todo lo que, todas las herramientas divinas para llevar el mensaje con amor, con amor. Yo soy armonía, yo soy música, yo soy poesía, yo soy el que soy. Yo soy un tejedor, yo soy un tejedor de armonía, de amor, de conciencia, de las raíces de mi pueblo, sanando la memoria de México, del Padre Sabio, llevando el mensaje de su gran espíritu, de Shesha.
la Kundalini cósmica, llevando el mensaje ancestral de mis abuelos, de mis hermanos de la montaña, mis hermanos de todos los países, de todos los pueblos, llevando el mensaje del Padre Sabio, del Inti Sol, la Pachamama, Toranzi, Gaia. Yo soy armonía. Yo soy el mensajero cósmico. Yo soy el amor cósmico. Yo soy el que soy y la que soy. Yo soy divino. Yo soy amor. Yo soy armonía. Yo soy Rodrigo Guadalupe. Yo soy la voz de la expansión. Yo soy la voz de la red planetaria. Soy México. Yo soy Jalisco. Yo soy el templo de arena. Gracias, hermanitos, por escuchar. Los que sé que se van a conectar más tarde. Y bueno, los invito a compartir mi video si les resonó del corazón, a suscribirse, perdón, a mi página, a YouTube, Facebook Mendigo Cósmico. Estaré compartiendo videos todo el tiempo, información, buscando la forma de compartir el mensaje con amor, con todo el amor del universo que yo soy. Gratitud infinita. Gracias, gracias, gracias. Nos amo mucho. Gratitud, hermanos. Gracias.